Amigos, amigas, gracias por estar integrándose al programa. El programa de hoy, un programa, como ustedes saben, es de las grandes entrevistas. El programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Hoy tenemos al doctor Juan José Pérez Díaz, quien es un experto en medicina interna, pero con una especialidad en nefrología, además abogado del país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación tan cordial que me hace tu tan escuchado programa. Reiterarte nuevamente que el auge que ustedes tienen y a la vez decirle que estoy altamente complacido de estar aquí entre ustedes debatiendo temas de salud que a mi juicio son muy importantes para la población. Bueno, doctor, después de yo haber participado por lo menos en una conferencia suya, el que se siente honrado y orgulloso de tenerlo aquí soy yo. Háblenos de la situación. Usted como nefrólogo, háblanos de la situación en el país, cómo anda, qué se necesita, qué tenemos, qué nos falta. Nos gustaría que usted orientara a la audiencia de este programa, Abigail Peña, que quizás usted lo conoce muy bien de televisión, pero no lo ha tratado, mi compañero, y quisiéramos saber sobre eso. Bien, nosotros hoy traemos un tema de vital importancia, es el tema del fallo renal crónico. Un tema importante porque una gran cantidad de pacientes en la actualidad está padeciendo de este tipo de condición o este tipo de patología. Es común ver muchas personas que no conocen lo que es el procedimiento de diálisis y se sorprenden cuando ven. En días pasados precisamente veía algo en las redes que hablaba sobre lo que era el procedimiento de hemodiálisis y mucha gente se quedaba sorprendida sobre lo que era ese procedimiento. Entonces algunos decían si era que le estaban poniendo sangre, si era que le estaban haciendo algún tipo de transfusión y demás, porque las personas, la gran mayoría, la inmensa mayoría de personas no conoce bien sobre lo que es la hemodiálisis, que es un procedimiento que se le hace a los pacientes renales crónicos que cursan básicamente con un deterioro importante de la función. Esa no es la diálisis normal, eso es otro proceso. Bueno, lo que pasa es que hay diferentes tipos de procedimientos. Explíquenoslo, doctor. Hay, digamos que 3 procedimientos para poder, digamos que paliar el fallo renal crónico. Digo paliar porque no es un tratamiento de curación, básicamente es un tratamiento de paliación, que busca sencillamente mantener vida en el paciente y calidad de vida en el paciente. Entrando por ahí, y lo digo así, como una forma de, digamos, de iniciar el conversatorio, porque mucha gente al no saber de qué se trata eso, pues yo entiendo que es ahora bueno explicar por qué un paciente está en diálisis. Así es. Siendo así, entonces tenemos que saber que el riñón tiene múltiples funciones. Tenemos 2 riñones, y yo acostumbro a decir que son 2 órganos gemelos muy nobles, que están en la parte posterior, en la espalda, retroperitoneales, y que cumplen con una función vital, una función capital, que es la función de desintoxicar el cuerpo. De manera que hay una gran cantidad, una parte importante de sangre que pasa por los riñones, se habla de 1200 mililitros por minuto, y esa sangre que pasa del riñón empujada por el corazón, pues lo que procura es en el riñón depurarse de tóxicos. Lo que procura en el riñón básicamente es eliminar una gran cantidad de toxinas, una gran cantidad de agua. Por ejemplo, todo el agua que nosotros tomamos, el agua que consumimos un día, pues debe eliminarse por el riñón. Pero conforme también se elimina una cantidad de exceso de agua, un exceso de agua, ¿no? Asimismo también con el agua se va una cantidad de tóxicos, todos los solutos que nosotros en un día producimos, ¿no? El sodio, el potasio, calcio, fósforo y demás. Y metabolitos importantes que deben eliminarse en la orina, como son la urea y la creatinina, que son, digamos, moléculas que deben eliminarse, ¿no? Y que se convierten en tóxicos. Son tóxicos que deben ser eliminados en la orina. De manera que los 2 riñones son plantas de depuración. Y conforme eso ocurre, pues nosotros no evitamos una condición importante que se llama uremia.
que no es más que la acumulación de todos estos tóxicos en la sangre y que consecuentemente pues traen inconvenientes, sintomatologías en el paciente. Y en ese mismo orden entonces tenemos que hablar de lo que es el síndrome urémico. El síndrome urémico, una constelación de muchos síntomas y signos que ocurren en el paciente renal crónico como consecuencia de la acumulación de esos tóxicos en la sangre. Algunos síntomas inespecíficos, y debo señalar que es importante saber que no es hasta en, digamos, condiciones muy avanzadas de la patología cuando el paciente empieza a presentar síntomas. No es infrecuente que el paciente, cuando llega al médico especialista en el área para verle, pues ya viene con esa condición de hace tiempo y en ocasiones hasta se hace un hallazgo casual. ¿Y qué provoca eso, doctor? Que el riñón comience a lacerarse. Mira, hay diferentes patologías que se producen o que en las cuales dañan el riñón. Hablamos de la más importante, por ejemplo, de la hipertensión arterial y de la diabetes. Son las condiciones más comunes por las cuales un paciente puede cursar con una insuficiencia renal crónica. Pues son patologías denominadas sistémicas. Las patologías sistémicas son que dañan órganos y sistemas. Y entonces, por ejemplo, cuando el riñón ya se ha dañado, es posible que ya tengamos, para poner un ejemplo, en el caso de la hipertensión, una retinopatía hipertensiva que es gradable, o sea que se grada. Cuando hacemos un fondo de ojo o una fondoscopía, en el fondo de ojo podemos observar cambios vasculares que son muy similares a los cambios que ocurren en la vasculatura o los vasos, las arterias y las venas de los riñones. Asimismo, como patología sistémica también puede afectar el corazón. Eso no solamente pasa con la hipertensión, pasa con la diabetes también, en la cual el paciente ya cuando llega a hacer un daño en el riñón ya tiene una hipertrofia ventricular izquierda o ya tiene alguna condición de hipertrofia en todas las cámaras cardíacas, así algunas condiciones valvulares. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, es común la vasculopatía o la arteriopatía coronaria propia del paciente que hace diabetes. Y son pacientes que hacen infartos silentes. Y estoy mencionando condiciones de la patología sistémica que al final termina el paciente conforme esto que acabo de mencionar, haciendo un fallo renal crónico por también daño en la vasculatura, porque el riñón se daña y al final el paciente pues termina en procedimiento de hemodiálisis. Esas es básicamente las dos razones primordiales. Ahora, obviamente, hay otras condiciones, como por ejemplo, hablamos de condiciones que son congénitas, como es el caso de la poliquistosis renal. El paciente hace múltiples quistes, el parénquima renal se llena de quistes y por consecuencia, o por vía de consecuencia, la función renal termina deteriorándose. Asimismo, las infecciones recurrentes, el reflujo vesicoureteral, entre otros, ¿no? Hay enfermedades inmunológicas que también producen daño renal, como es el lupus, la esclerodermia, el mieloma múltiple, y mencionamos una infinidad de condiciones que dañan también el riñón. Y hay una muy particular que daña lo que es la célula del riñón o digamos que la condición, lo que funcionalmente funciona en el riñón, o sea, fisiológicamente, que es la nefrona y su glomérulo. Tenemos 1.5 millones de esta estructura que producen la filtración de sangre y por consecuencia pues la eliminación de tóxicos. Cuando esas estructuras se van dañando una por una, pues primero se daña una, existe lo que se llama la teoría de la nefrona intacta, en donde una nefrona se daña, la otra se daña, es como una especie de efecto dominó. Y por vía de consecuencia, al final el paciente termina siendo un fallo renal crónico. Debo señalar también que es importante saber que el fallo renal no solamente puede ser crónico, puede tener un paciente agudo, si la patología puede ser aguda o puede ser crónica. Ella es crónica porque viene con una patología de hace tiempo. Aguda como un paciente que hace una deshidratación importante y como hace una deshidratación importante, eso es un caso donde el paciente termina en un fallo renal agudo,
con requerimiento de tratamiento de diálisis o cualquier otro tipo de tratamiento de la sustitución de la función del riñón. Aguánteme ahí, doctor, un momentito. Vamos a pedir la anuencia suya y la de los televidentes para una pausa y luego venimos con Abigail, con usted, y vamos a darle larga a que usted, ya presentando todas estas condiciones, también nos presente qué hacer para tratar de prevenir el daño que pueda ocasionar en los riñones. Pausamos.